Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. En esta mañana hemos cantado con nuestros labios que Dios tiene la victoria, que Él ha echado los jinetes y los caballos a la mar. Lo que implica que lo que te está oprimiendo en esta hora es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vamos a hablar de derribando fortalezas, liberando la mente para obedecer a Cristo. Y dice la escritura en 2 de Corintios 10, 3-5, la voy a leer primero yo en español, luego Ana la lee en inglés. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, repita conmigo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, actitudes arrogantes y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corinthians 10, verse 3-5 says, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Aleluya. Vivimos en tiempos de ansiedad, We live in times of anxiety, en confusión confusion, y mentiras disfrazadas de verdad. and Mentiras disfrazadas de verdad. lies turned into truth. Una batalla interna It's an internal battle, constante entre lo que creemos de Dios constantly in between what we think of believing God y lo que sentimos de nosotros mismos. and what we're thinking about ourselves. El apóstol Pablo Apostle Paul, en esta porción in this portion, nos recuerda reminds us que aunque estamos en un mundo físico, that even though we live in a physical world, nuestra verdadera guerra our real battle es espiritual. is spiritual. Déjame repetírtelo. Let me repeat it to you. Nuestra verdadera guerra Our real battle es espiritual. is spiritual. Y que el campo de batalla And the battle camp es nuestra mente. is our mind. Pablo nos recuerda Apostle Paul reminds us que somos seres mortales, that we are in a mortal body, que vivimos en medio de las realidades del mundo, that we live in the realities of the world, pero no pertenecemos a este but we mundo. don't belong to the world. Muchos cristianos A lot of Christians hoy asisten a la iglesia, today come to church, oran, pray, leen la Biblia, they read the Word of God, adoran al Señor en medio de los servicios, they worship God in the services, pero siguen atados but they are bound por pensamientos, thinking, creencias beliefs, y emociones and emotions que los limitan that live with us. y los mantienen viviendo vidas derrotadas. And we live in continuous defeats. ¿Por qué? Why? Porque no han derribado las fortalezas que se encuentran en su mente. Because they have not really heard strongholds that are in their mind. Hoy vamos a ver cómo identificar esas fortalezas And today we're going to find out how to identify those strongholds. y cómo usar esas armas que Dios nos ha dado And how to utilize those weapons that God has given us. y cómo tomar el control And how to take control de nuestros pensamientos of our thoughts. para obedecer a Cristo. To obey Christ. Entonces tenemos que empezar diciendo ¿qué es una fortaleza espiritual? So we're going to begin to ask, what is a spiritual stronghold? Antes de hablar otros términos, Before we think of other terms, vamos a aclarar qué es una fortaleza we're going espiritual. to figure out what is a spiritual stronghold. Una fortaleza espiritual A spiritual stronghold es un sistema repetido de pensamientos. is a repeated system of thoughts. Está reforzado
And it reinforces itself y se amarra de la mente and it ties to our mind que se opone a la verdad de Dios. that opposes the word truth. Por ejemplo, For example, una mentira que creímos en algún momento a lie that we believed in one time y se volvió parte de nuestra identidad. and it became part of our identity. Por ejemplo, For example, cuando nos dijeron de niño, when we were told as children, tú no sirves para nada. you're no good. Es una mentira, It's a lie. pero nos la repetimos But we keep repeating it y ourselves. se forma una fortaleza And it mental becomes a stronghold mentally. y no las creemos. And we believe it. Otro ejemplo, Another example, un trauma no sanado unhealed trauma. que formó parte de una desconfianza That it lacked trust entre Dios between God y entre otros. and others. Una manera de pensar que parece lógica, A form of thinking that believes to be logic, pero es contraria a la palabra de Dios. but is opposite to the word of God. Ejemplos comunes de fortaleza otra vez. Simple examples of strongholds. Dios no me ama lo suficiente. God does not love me enough. Yo no voy a poder cambiar nunca. I will not be able to change ever. Creo que no he sido perdonado del todo. I don't think I've been forgiven of everything. Mi pasado me define. My past defines me. Quiero cambiar, pero mi pasado me define. I want to change, but my past keeps defining me. Yo no valgo mucho. I'm not worthy. Yo soy inferior a las demás personas. I am so unworthy of others. Necesito controlar todo para estar seguro. I need to control everything to be reassured. Si no me hacen sentir valorado, If I don't be felt worthy, entonces no valgo nada. then I'm not worth of anything. Estas fortalezas These strongholds, se construyen they construct ladrillo por ladrillo brick by brick con argumentos falsos with false arguments, y terminan actuando and they act up como muros espirituales as spiritual walls que impiden el avance de la fe, that stop you from advancing on the faith, el gozo, joy, la paz peace, y la obediencia a Jesucristo. and obedience to Jesus Christ. Así que vamos a hablar los diferentes puntos. El primero, We're going to be speaking of different points. The first one, la batalla es espiritual, the battle is spiritual, no es natural, not natural. o sea, no es humana. It's not human. El versículo 13, lo que acabamos de leer, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. And the Bible, like you just said, for though we walk in the flesh, we do not walk according to the flesh. Pablo dice que aunque vivimos en este cuerpo, Apostle Paul says that even though we live in this body, no luchamos como el mundo lucha. we do not fight the world the way the world fights. Nosotros no luchamos con palabras, We don't fight with words, ni con with manipulaciones, manipulation, ni con fuerza humana. and a human force. Nosotros no podemos ganar batallas espirituales We cannot win spiritual wars con armas humanas. with human weapons. Déjame repetírtelo. Let me repeat it. No podemos ganar batallas espirituales We cannot win spiritual battles con armas humanas. with human weapons. La forma de pelear este tipo de batalla The way we're going to war this kind of battle no se gana con lógicas, is not through our human logic, no es con emociones, it's not with emotions. se gana con discernimiento espiritual. We win it with spiritual discernment. Efesios 6, 10 al 13 dice, Ephesians 6, 10 to 13. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tienes que vestirte y usar la armadura. You have to arm yourself and use the armor of God. Si solamente te la pones If you just wear y it, no la usas, you don't use it, no vas a tener victoria. you're going to have victory. Es vestirte. Es vestirte Is that you have to wear y it accionar. and take action. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado toda esta guerra, estad firmes. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God,
that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take out the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Una de las más grandes demandas de la iglesia del siglo XXI One of the greatest demands of this century church es distinguir entre lo que es una lucha espiritual, is to distinguish between a spiritual battle lo que es una lucha de tipo social or a social battle o una lucha política. or a political battle. A reconocer las luchas, When we recognize the battle, no nos enfrascamos contra seres humanos, it's not against the human flesh. sino que luchamos We fight against por medio through de la oración. prayer. Si no te gusta orar, If you don't like praying, I'm sorry for you, baby. I'm sorry. Lo siento mucho por ti, bebé. Pero se oye mejor en inglés. I'm sorry for you, baby. La única forma de luchar The only way esta guerra this battle es a través de la oración. is through prayer. Luchamos por medio de la oración We fight through prayer. contra las maniobras invisibles Through the wild, invisible wild of the del infierno contra la iglesia. Urraba Kitorobosaya. against the church. El verso 13 nos habla. Verse 13 told us. Nos habla de la metáfora de una armadura, It talks about the metaphor of a armor. de la ropa que usaba un soldado romano del siglo I. About what the Roman soldier used in the back in the day. La imagen que se apoya en esta terminología An image that this terminology speaks. nos transmite al que estamos leyendo o escuchando It transmits us what we're reading and listening. que estamos involucrados en una batalla espiritual That we're being involved in a spiritual battle sin tregua. with no complication. No hay descanso. There's no rest. Es continua la guerra. It's a continual battle. Y ellos lo van hablando en los versículos, And they keep on speaking in the verses. diciendo, la lucha no es contra sangre y carne, That we don't fight against flesh and blood, contra principados, but a principality potestades, and powers. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Against the governors of the wickedness in this age. contra huestes espirituales de maldad. And spiritual hosts of wickedness. Huestes son miles, eso es lo que implica. There's a lot of spiritual hosts. So, tú y yo tenemos que estar armados. So you and I have to be armored. Yo no sé si tú te das cuenta del tiempo que estamos viviendo, I don't know if you realize the times we're living in. pero más que nunca But more than ever, tenemos que usar esta vestimenta espiritual. we have to use this spiritual armor. Toda batalla espiritual que se libra hoy día, All spiritual battle that we this day, solamente la ganaremos we will only win it si nos apropiamos if we appropriate de la cruz y de la sangre del Señor Jesucristo. ourselves of the cross of the Christ. Él ha provisto la victoria. We already have said it so. Tú y yo tenemos que agarrarla. We have to take it. No hay duda en medio de la guerra. There's no doubt in between the battle. Tenemos la victoria. We have the victory. Tenemos que usar las herramientas adecuadas We have to use the adequate weapons. y vamos a obtener la victoria segura. And we will surely obtain the victory. Colosenses 2, 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, estaba añadido esta mañana meditando. Él anuló, está hablando del Señor Jesucristo, el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amen. Colossians 2:14-15 says, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Así que I'm sorry, yes. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Cada vez que te sientas derrotado, Every time you feel defeated, recuerda esta porción de Colosenses. remind yourself of this portion in Colossians. El Señor agarró todas nuestras derrotas That He took all our defeat. y las clavó en la cruz donde Él fue crucificado. He nailed them to the cross. Y dijo, por mi sangre, And He said, por mi sacrificio en la cruz, "By my sacrifice on the cross,
tienes la victoria. You have the victory. Aprende a vivir en la victoria. Learn to live in victory. Disfruta tu victoria. Enjoy your victory. Las armas humanas son insuficientes. The weapons, the human arms are insufficient. La raíz es espiritual The root is spiritual. y la solución también es espiritual. And the solution as well. Sabiendo que la batalla es espiritual, Knowing about that, the battle is spiritual. entonces debemos preguntarnos, Then we have to ask ourselves, ¿qué armas me ha dado Dios para pelear? what weapons has God given me to fight? Ese es el segundo punto. Dios nos ha dado armas poderosas That is the second point. God has given us powerful weapons para destruir fortalezas. to destroy strongholds. El versículo 4 que lo leímos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, no lo estoy diciendo yo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. God has told us that our weapons of warfare are not carnal, but they are mighty in God who destroys strongholds. Entonces, si desarmamos el versículo, dice las armas de vuestra milicia. ¿Y qué es milicia? If we break down this verse, and we talk what militia? Milicia es definido Militia is defined. como el arte de hacer la guerra It's to make war y de disciplinar a los soldados and to discipline the soldiers para la guerra. for war. ¡Qué tremendo! Las fortalezas no solamente es el arte de hacer guerra, How powerful. The strongholds are not only to make war, sino disciplinar a los soldados not only but to discipline the soldiers para poder pelear en ella. Para poder pelear en ella. so we can fight in it. En nuestra iglesia hay varios militares y veteranos. And in our church we have several veterans and people of the military. Una de las que aunque trabajo continuamente, que es un veterano, es Claudia Galván. And one of them who I work is Claudia Galván. Y ella me dice, cada vez que entra a la oficina o vamos a comer a un lugar, And she tells me every time we're in the office or we go out to meet. el soldado que hay en mí The soldier that's in me, empieza a mirar dónde son las rutas de escape. and it begins to look where are the escape routes. Empiezo a mirar gente que es sospechosa, ya parece de PTSD. And I begin to look around and see who looks suspicious. Dice, es algo que nos entrenaron. It's something that we were trained for. Me decía ella, yo estuve vigilando una área And she said, I was vigilantly looking que me asignó el ejército. that the military assigned to me. Y siendo mujer, And being woman, nos entrenaron, no te dejes llevar si viene una nena bonita a decirte algo. and don't look away if somebody pretty comes to you. Tú tienes que estar preparado, You have to be prepared. porque eso puede ser un gancho Because that can be a hook. para que tú te descuides, So if you become careless descuides tu punto de vigilancia and you get distracted from your point of vigilance, y ellos puedan atacar, el enemigo puede atacar. and they can attack. Así que acuérdate que el arte la milicia es el arte de hacer la guerra, The militia is el arte de hacer la guerra the art to make war y de disciplinar a los soldados. and discipline the soldiers. En el aspecto espiritual, el término milicia And the word it says militia. se refiere a una lucha espiritual It is a spiritual battle contra el mal, against the wrong, usando las armas que Dios nos ha dado. using the weapons that God has given us. Son espirituales, They are spiritual. no son revólver o rifle. It's not a revolver or a rifle. Estas armas que nos dieron These weapons that have been given to us fueron dadas para defender nuestra fe were given to defend our faith y vencer el mundo. and to defeat the world. Dios no nos dejó desarmados, hermanos. God did not leave us weaponless. Tenemos unas armas que son poderosas en Dios. We have a very powerful arms, the weapons that God has given us. Son de Dios, They're from God, no son de nosotros. they're not ours. Así que cuando ganes una victoria, That's why when you win a victory, no creas que fuiste tú. don't think it's you. Es el poder de Dios a través de ti. It's the power of God through you. Estas armas tienen la capacidad
de destruir fortalezas. These weapons have the capability to destroy strongholds. No solamente las van a debilitar, It's not only you're going to weaken it, las van a destruir. you're going to destroy them. Aleluya. Que un arma sea poderosa en el área espiritual. But Que un arma sea poderosa en el área espiritual. for a weapon to be strong in the spiritual, Tiene que tener fuerza divina. it has to have divine force. Capaz de vencer Being able to e defeat influir and flow en el mundo in espiritual. the spiritual world. Y que impactan nuestras vidas And it'll impact our lives en lo natural. in the natural. Aleluya. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor, pero acá arriba se siente. Las armas de Dios destruyen fortalezas. The weapons of God destroy strongholds. Déjame recordarte lo que es una fortaleza. Let me remind you what's a stronghold. Obstáculos mentales y espirituales. Obstacles of the mind And spiritual. El poder descansa en Dios. The power rests in God. No son de nuestra carne. It's not our flesh. No surgen de algún conocimiento que podamos tener. Maybe you lack of something or another you might have. Las armas de Dios son capaces de derribar The weapons of God are able to destroy argumentos falsos, all arguments, orgullo pride, y cualquier pensamiento que se oponga al conocimiento de Jesucristo. and whatever Aleluya. thought comes against the knowledge of Christ. Estas armas incluyen la palabra de Dios. These weapons include the Word of God. Sea que la tengas así o como yo que la leo durante los días. Amén, Ricky. All right? However you might have it. En tu Biblia que tienes en la mano, In the Bible that you have in your hand, en tu app, yo uso mi app todos los días. in your Bible app. Tienes que usar la palabra de Dios. You have to use the Word of God. Es la verdad que está aquí. It's the truth that you find here. Y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, And the action of the Holy Spirit in our lives que nos permiten llevar nuestros pensamientos that allow us to take our thoughts a la obediencia de Cristo. to the obedience of Christ. ¿Qué armas espirituales tenemos? What spiritual weapons? do we La have? palabra de Dios, The Word of God. la verdad que destruye la mentira, The truth that destroys the lie. la oración, The prayer conecta nuestra debilidad connects our weaknesses con el poder de Dios. with the power of God. Cuando oramos, When we pray, decimos, Señor, yo soy débil, we say, God, I'm weak, pero contigo soy fuerte. but with you I'm strong. La alabanza, The praise. por eso es que cantamos, That is why we sing. porque rompe el dominio de la carne Because it breaks the dominion of the y flesh. agudiza el gozo del It Espíritu. activates the joy of the Spirit. El ayuno The fasting. doblega nuestro ser. It brings down our human being. La fe The faith. es el escudo It is the shield contra los dardos que el enemigo nos tira. against every dart of the enemy. Y el Espíritu It's Santo the Holy Spirit que nos guía that guides us a toda verdad. to all truth. Aleluya. Y nos da discernimiento. And it gives us discernment. Muchas veces, A lot of times, como seres humanos, like human beings, defendemos nuestras fortalezas we defend our strongholds sin darnos cuenta. without even us noticing. Pero déjame decirte But let me tell que you, no vas a poder experimentar la libertad en Cristo. that you're not going to be able to experience the freedom of Christ Mientras persistas en vivir when you keep on living de acuerdo a lo que tú crees en tu pensamiento what you are thinking in your mind, y no de acuerdo a lo que dice la and palabra de not Dios. concerning the Word of God. Así que hoy That's why today es el momento de identificar it's time to identify y derribar and defeat toda idea, all thinking, todo razonamiento, all knowledge, todo hábito mental que se levanta all mindful habitat that raises up contra el carácter, against your character, contra la verdad against the truth, y los mandamientos de Dios. and the commandments of God. Si algo te tengo que repetir, If I have to repeat to you something, si algo se opone a la palabra de Dios, if something opposes the Word of God, tiene que salir de tu vida.
It has to be out of your life. Si no va de acuerdo a la palabra, If it is not according to the word, vas a ser un infeliz. you're going to be unhappy. Sorry, baby. ¿Verdad? Porque se oye duro en español. Miserable. Pero como dijo Aida, hashtag. Me acordé de Reina Valera, pero no. Hashtag. Se tenía que decir y se dijo. Hashtag, it has to be said. Cuarto, Fourth, llevar cautivo todo pensamiento take captive all thoughts a la obediencia de Cristo. to the obedience of Christ. Lo dice el versículo 5. It says in verse 5. La mente no se reforma ni cambia sola, déjame decirte. The mind does not live by itself, or does it change by itself? Después de derribar una fortaleza, After defeating strongholds, debes agarrar una verdad del Señor Jesucristo you have to get a truth from Jesus Christ y ponerla en ese lugar. and then take it a place. La mente debe ser gobernada por el Señor Jesucristo. Your mind has to be governed by Jesus Christ, No por las emociones, not by emotion, no por la lógica humana, not by human logic, sino por los principios y las verdades de la palabra de Dios. and not by the word of God and His principles. Llevar cautivo un pensamiento significa Taking captive a thought means someter y controlar una idea, submit and control a thought, un pensamiento o una emoción a thought or an emotion en la palabra de in Dios. the word of God. Como decía mi mentor cuando yo era pequeño, As my mentor said when I was a child, si lo dice la palabra, if the word of God says it, yo lo creo. I believe it. Si no lo dice la palabra, If the word doesn't say it, lo saco de mi vida. I take it out of my life. Pero si lo dice la palabra, If the word says it, yo lo creo I believe it, y voy a vivir por ello. and I'm going to live by it. Aleluya. Segunda de Corintios 10:5 menciona la idea de llevar de llevar cautivo todo pensamiento. 2 Corinthians tells us to take captive all thoughts into the obedience of Christ. ¿Qué quiere decir esto en buen idioma? What does this mean in a language? Dejar de lado Take aside los pensamientos que no son ciertos. the thoughts that are not true. Acomodar aquí los pensamientos que son sabios, And pick right here los que, los que, those that are wise, los que son útiles the ones that are useful, y someterlos al control de Cristo. and we submit it to the control of Christ. Tú eres lo que tú piensas. You are what you think that you Por eso el Señor habla tanto de cuidar la forma de pensar. That's why the word of God talks, and the Lord talks about how to control our thoughts. Porque lo que tú piensas Because what you think se va al corazón. goes to your heart. Y lo que tú eres en tu corazón What you have in your heart se va en palabras y goes acción. out to your word. Por eso es que tenemos que ser transformados. That's why we have to be renewed. ¿Cuál es mi responsabilidad con relación a mis pensamientos? What is my responsibility in relation to my thoughts? Porque tú puedes pensar, ¿verdad es que los pensamientos vienen ahí? No, tú controlas lo que está en tu mente. Because you might say, oh, it's just the thoughts just come to me. No, you control your thoughts. Tienes que reconocer los pensamientos que te llegan. You have to recognize the thoughts that come to you. Tienes que evaluarlo bajo la palabra de Dios. You have to evaluate them under the word of God. Tienes que rechazar lo que no viene de Dios. You have to reject what doesn't come from God. Tienes que reemplazarlo con la verdad. You have to replace it with the truth. Y tienes que obedecer a Cristo, And you have to obey God aun cuando tus emociones te digan lo contrario. even when your emotions tell you the opposite. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. Así que la próxima vez que pienses que tú no sirves para nada, The next time that you think that you're not worthy, agarra ese pensamiento, take that thought llévalo prisionero. and betray it. ¿Qué es un prisionero? ¿Alguien que me pueda decir? Cuando te pones a alguien prisionero, ¿qué es lo que pasa? Le quitas la libertad, ¿qué más? Está encerrado, está cautivo, esposado. Lo primero que vemos cuando una persona la hace prisionera, le ponen las esposas en la espalda. Está en tormento. What defines a prisoner? Somebody that has been enclosed, taken captive, Sin libertad. arrested, without liberty. Así que eso es lo que tú tienes que hacer con tu pensamiento. And that is what you have to do with your thoughts. Rechazar lo que no viene de Dios. Reject what doesn't come from God. Reemplazarlo con la verdad. Replace it with the truth. Y obedecer a Cristo aun con tus emociones te digan lo contrario. And obey Christ, even if it's opposite. Así que la próxima vez que pienses que no sirves para nada, The next
silly thing that you're not worth it. Reemplaza ese pensamiento, llévalo cautivo. Replace that thought and take it captive. Y dice, Efesios 2:10 dice, And Ephesians 2:10 says, soy hechura suya, I am made in Christ, creado en Cristo Jesús para buenas obras. created in Christ for good deeds. Las fortalezas espirituales, iglesia, The spiritual strongholds, church. no se derriban accidentalmente. They will not accidentally be. Se derriban They are defeated con intención, with intention, con disciplina espiritual with spiritual y discipline, con dependencia en el poder de Dios. and with dependency on the power of God. Quizás hoy tú estás luchando con pensamientos que te están robando la paz. Perhaps today you're struggling with thoughts that are robbing you from the peace of Christ. No estás solo. You're not alone. Hasta yo tengo esos pensamientos. And even I have those thoughts. ¿Qué tú te crees? ¿Que los pastores no somos los tentados? And what do you think? That the pastors are not tempted? Somos los más bombardeando con pensamientos del enemigo. We are the most bombarded with the thoughts of Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you one thing. Con el enemigo no se negocia. With the enemy, you don't negotiate. Con el enemigo tú no hablas. With the enemy, you don't speak. Al enemigo tú lo reconoces inmediatamente. With the enemy, you recognize. Y le dices, este pensamiento no proviene de Dios. You say, "This thought does not come from God." Porque los pensamientos de Dios y los planes de Él Because the thoughts of God and the plans of Him. son siempre para bien. So they are always for the good. Así que yo voy a reprender esto en el nombre de Jesús. Y yo voy a proclamar por mis labios lo que la palabra de Dios dice. Y yo voy a empezar a caminar por lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Eso nos da autoestima espiritual, hay autoestima física y emocional. Y nuestra autoestima espiritual está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Así que si tú estás luchando con pensamientos que te roban la paz, que te limitan, que te alejan de Jesús, hoy el Señor te está llamando a tomar una decisión y a tomar acción. Ahí te voy a dar 4 pasos rápidos que puedes aplicar desde hoy mismo. Identifica tu fortaleza. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué pensamiento negativo o repetitivo estoy tolerando dentro de mi mente? Así que anótalo Write it down y sé específico. and be specific. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no puedo cambiar. For example, I cannot change. Hay gente que dice, no, Dios está demasiado enojado conmigo, Él no me va a perdonar esta. God is too angry with me. He's not going to forgive me this one. Nunca seré suficiente. I will never be sufficient. Así que busca la verdad que contradice. Now, find the truth that contradicts. Cada fortaleza se basa en una mentira. Each stronghold is based on a lie. Y cada mentira tiene una verdad opuesta en la palabra de Dios. And each lie has a opposite truth in the Word of God. Por ejemplo, For example, no valgo nada. I'm not worthy. No, dice la palabra del Señor que he sido comprado por precio. Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que por mí muriera y yo tuviera vida eterna. And the Word of God says, when you're not worthy, He says that the Word of God says, I have been bought with a price. And the Word that God sent His Son for me because He loves me. Yes. Busca una verdad espiritual, por lo menos un versículo bíblico. Find a spiritual truth, at least one Bible verse, Y agárralo. and take it. Escríbelo en todos lados. Write it down everywhere. En donde tú vas. Where you go. Al refrigerador. In the refrigerator. Al área del baño cuando te vas a lavar los In dientes. the restroom where you're going to brush your teeth. En todos lados. And in all places. Para que tú reemplaces So you can replace la mentira del enemigo the lie of the enemy por la verdad de with the Dios. faith of God. Te voy a decir, cuando repetimos continuamente, So I'm going to tell you, when we constantly repeat, cambia nuestra forma de pensar. changes our way of thinking. Cada vez que pienses en algo destructivo, Every time you think of something destructive, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. take it captive to the obedience of Christ.
Declara esa verdad que escribes todos los días. Declare that truth that you write every day. No basta con que la sepamos. And not only you knowing it, Tienes que hablarla, you have to speak it, tienes que decirlo, you have to say it, tienes que meditarla you have to meditate y on it, tienes que creerlo. and you have to believe it. Sabes que cuando yo le he compartido a ustedes, You know that when I shared with you, cuando yo estudiaba mi maestría, when I was studying for my master's, una de las clases de espiritualidad one of the spiritual classes, nos confrontó con un video. it confronted with a video. Y este video, quien estaba hablando, And this video that I was saying, reforzaba la verdad de que somos hijos o hijas amadas de Dios. it reinforced with the truth that we are sons and daughters of God. Y yo luché desde la niñez And I was struggling since my childhood. con un problema de no vas a poder hacer nada con tus manos. You're down, they're not going to be able to do anything. Y uno sigue creciendo porque el enemigo aprovecha esas palabras. And the enemy takes advantage and we keep on growing. Te las vas repitiendo. And he keeps on repeating it. Y llega un momento que tu vida se define por eso. And if you come to a point in your life where you're defined by that life, Y aunque Dios te diga todo el tiempo que te ama profundamente and even though God tells you all the time that He loves you so profoundly, y lo disfrutas en ese momento, you enjoy it in that moment. luego vuelves a sentirte, yo no sirvo para nada. Then you come again and say, I'm not worthy, Yo soy bruta. I am dumb. Pero el día que yo miré ese video, But the day that I saw that video, nuestros profesores nos dijeron, van a mirar este video con la intencionalidad de buscar una palabra donde Dios les hable. you're going to watch the professor told me, you're going to watch that video and you're going to be intentional and find the word that God will tell you. Es de Henry Newman, es el que hizo ese video, se llama Henry Newman. And was the one that made this video. Y cuando él dijo, tú eres la hija y el hijo amado de Dios. And he told you, you are the beloved of God. Tú no tienes que hacer nada para que el Señor te ame menos o te ame más. You don't have to do anything for God to love you more or less. Él te ama con amor inmenso. He loves you with such immense love. Esa palabra yo la agarré para mí. I took that word for me. Y desde ese día en adelante, And from that day forward, hace como 3 años atrás, 3 years ago, yo empecé. Soy la hija amada de Dios. I began, I am the beloved daughter of God. Dios me ama como yo soy. God loves me the way I am. Dios me va a cambiar para ser de bendición para su pueblo. God will take me to be a blessing to His people. Pero yo no tengo que hacer algo But I don't have to do anything para ganarme el amor de Dios. to gain His love. Él me ama ya. He loves me and that's it. Y no hay nada que yo haga There's nothing that I can do. que el amor de Dios se detenga hacia mí. And the love of God, El amor de Dios fluye continuamente. the love of God just flows constantly. Y esa verdad me la empecé a repetir. And that truth, I began to repeat it. Y esa verdad ha transformado mi vida. And that truth has Ahora camino con mi frente en alto. Ahora, now I walk with Como dice la palabra, like the word of God says. no me creo mejor que nadie, I don't think I'm better than anyone. pero no me creo menor que nadie. But I don't think- Sé cuál es mi valor en Dios. I know who lives in me. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Así que por favor, cree. Es un ejemplo, pero tú sabes lo que está ahí diciéndote el enemigo. Now that I want you to please don't believe what the enemy is telling you. Agarra esa mentira Take that lie y busca una palabra de Dios and find the word of God. para que reemplace esa mentira. And you can replace that lie. Lo último, cuarto, Last, fourth, ora intencionalmente pray intentionally. y pide ayuda si la necesitas. And ask for help if you need it. Tú no estás solo. Remember, you're not alone. El diablo te dice esa mentira. The enemy told you that lie. Acuérdate lo que yo digo constantemente. And remember what I say constantly. Nosotros somos llamados We are called a vivir to live en comunidad. in a community. No somos llamados We're not called a ser llaneros solitarios. and just be by ourselves. ¿Se acuerdan? Hi, Silver, llanero solitario. ¿Cómo se llama ese programa? I don't know, pero... ¿Cómo? Lone Raider. Hi, Silver, que era llanero solitario. Ranger, Lone Ranger. No, esa es mentira.
We're not called to be lone rangers. Estamos llamados a vivir en comunidad. We're called to live in a community. La guerra espiritual se gana en comunidad. The spiritual war, you win it in community. Cuando ya tú sientes que no tienes fuerza, When you don't have strength anymore, busca gente de Dios. you find people of God. Guerrea esta guerra conmigo. Fight this fight with me. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Ask the Holy Spirit. El Espíritu Santo es tu ayudador. The Holy Spirit is your helper. Es la persona más descuidada de la Trinidad. Is that the person most Descuida. left behind in our community? Es nuestro ayudador He is the helper, y nos recuerda and he reminds us las verdades de la palabra. of the beauties of Christ. Recuerda que cuando el Señor fue tentado en la cruz, Remember when Jesus Christ was tempted at the cross, y Él era Dios, and he was God. ¿qué decía? What did he say? No habló con el diablo, I don't speak with the devil. no negoció con el diablo. I don't negotiate with the devil. Esa fue la caída de Eva. That was the fall of Eve. Ella se puso a hablar con el diablo. She began to speak with the devil. Y él tiene una habilidad He has an ability de envolvernos con las palabras. to captivate you with his words. Tiene esa habilidad de manipular y hacer parecer lo malo como bueno. He has that ability and make apparent what is a lie true. Por eso no hables con el diablo. That's why I speak with the devil. Cuando el diablo empezó a hablarle a Jesús, When the enemy began to speak to Jesus, cuando él estaba ayunando y orando, when he was fasting and praying, cada vez que el enemigo le decía algo, every time the enemy would tell him something, él le decía, no, porque escrito está. he would tell him, no, by his word. Y reclamaba lo que la palabra de Dios decía. And he will answer back, it is written with the word of God. Suena fácil, It's amazing. es una disciplina. It's a discipline. Tienes que practicarlo todos los días You have to practice it every hasta que day esa disciplina until that discipline forma parte de tu personalidad it becomes part of your y personality. luchas contra los pensamientos que continuamente el enemigo te bombardea. You fight against the thoughts that the enemy is always bombarding you with. Tú no estás para vivir vidas derrotadas, You're not meant to live a life in defeat. para vivir vidas cabizbajas. So to live a life going down. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. You are a woman and a man of God. Que el poder del Espíritu de Dios reside en ti. That the power of the Holy Spirit lives in you. Créelo. Believe it. Empieza a caminar por ello. Begin walking in it. Otros no lo pensarán, pero yo lo creo. Soy un hombre y una mujer de Dios. Others might not walk in it, but you walk in it because you are a woman or a man of God. No hay un camino corto para lograr ahí. There is no short way. Es una disciplina. Iglesia, Church, es hora de derribar fortalezas. it's time to defeat strongholds. Dios no te creó para vivir esclavo God did not create you to live in slavery, de pensamientos falsos, to be a slave of false thoughts, sino para vivir en la libertad de los hijos de Dios. to live in the liberty of the child of God. Tú no eres lo que el enemigo dice. You are not what the enemy says. Tú eres lo que dice Dios en su palabra que tú eres. You are what God says in His Word. Eres real sacerdocio, You are a true, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios. as people of God. Ya deja de andar Stop going. con pensamientos de esclavitud. Stop being with thoughts of slavery. Y no estoy hablando de pensamientos que proclaman por ahí la doctrina de la prosperidad. And I'm not talking about those thoughts that are talking about the prosperity. Estoy hablando de la realidad de la palabra. I'm talking about the truth of the reality of the Word. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que si tú y yo empezamos a creer lo que está aquí, that if we start thinking that God no hay is nada ni nadie que podrá there's detenernos. nothing or no one that can stop us. Hoy te invito Today I invite you a que salgas de ese lugar, to come out of that place desde donde tienes tu mente, where you have your mind para que esa fortaleza for that stronghold. pueda ser derribada It can be en defeated el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Esa fortaleza que te ha robado el gozo, That stronghold that has robbed you of your joy, que te ha robado la fe that has robbed you of your faith, y que te ha robado tu propósito. and that it has robbed you of your purpose.
Y hazlo sabiendo and do it knowing que no es con nuestras fuerzas, that it's not by our strength, que no es con tus fuerzas, that it's not by your strength, que es con las armas de Dios that it's by the weapons of God que son that are poderosas mighty en Él. in Him. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.